De acuerdo a sus guías, ahora no les preguntan sobre las civilizaciones antiguas, ¿eh? Tampoco les preguntan sobre las civilizaciones del Mediterráneo y menos sobre la Edad Media, que es el periodo en el que el Imperio Romano va a tener mucha presencia, mucho auge, mucha fuerza y precisamente las grandes contradicciones del Imperio Romano van a dar en su derrumbe. Bueno, lo que podemos comentar de la Edad Media, y que ya decía yo, que es una época que también se conoce como la época de la edad de la ignorancia o del obscurantismo, es que eh, mediante un esquema tramposo o mentiroso, ¿sí? Se hace una especie de unidad entre los mercaderes, los vendedores, el clero, ojo con lo que les digo, el clero de la iglesia y los gobernantes. Uh-huh. Y entonces, durante la Edad Media, va a conocerse el feudalismo. El feudalismo fue un sistema de producción, ajá, donde el rey dividía sus reinos, o sea, vamos a suponer que México es un reino en la Edad Media, ¿sí? Y entonces hay un rey, ¿verdad? Pero este rey tiene una alianza fuerte con la iglesia, porque aparte, durante la Edad Media no se aceptaba otra verdad más que la de la iglesia, ¿sí? Eh, Fue un periodo difícil para la humanidad, donde se crearon estas historias que de las brujas, de los aparecidos, ¿sí? O sea, mucho, mucho de lo que hoy conocemos de terror surge en esta idea del pensamiento, porque el pensamiento, jóvenes, ¿sí? Y por eso a veces es tan difícil tratar de hacerle ver esto a la juventud que vive endiosada en los dispositivos electrónicos. El pensamiento, quien manipula el pensamiento de las personas, manipula la voluntad de los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, lamentablemente, pues, con estos fines, hubo un control muy fuerte de grandes sectores en el feudalismo. Bueno, el feudalismo era la división de un reino en feudos, así se les conocía. Supongamos que México tiene un rey y ese rey decide dividir su reino en diferentes territorios. Y en cada territorio nombra un señor feudal, ¿eh? Que va a ser el encargado de administrar ese territorio. Bueno, acuérdense mucho de esta plática del feudalismo porque cuando llegan los conquistadores en el siglo XVI, pues al no saber cómo gobernar, copian el esquema del feudalismo, solo que aquí en nuestro territorio le llamaron el sistema de encomiendas. Ahora, seguramente ustedes en videojuegos o en películas han visto estos castillos enormes, ¿no? Padrísimos, muy, muy, muy bonitos. Eh, Esos castillos, la gran mayoría de ellos se levantaron en tiempos del feudalismo y los mandaron construir los señores feudales. Entonces, la nobleza, los allegados al señor feudal, la nobleza del clero, los mercaderes vivían dentro del castillo. Y el castillo tenía villas que eran establecimientos de personas que si vivían en una villa, ¿cómo creen que se llamaban? El que vive en una villa será pues, un villano, ¿no? Entonces, estos villanos que vivían en las villas, quienes eran los pastores, los agricultores, los herreros, lo que hoy podemos decir, pues, la mayoría del pueblo, quienes hacían un oficio. Y los feudos eran un engrane.
¿sí? Y si una familia había un papá herrero, los hijos iban a ser herreros. Y si había un papá carnicero, los hijos iban a ser carniceros. No había esta movilidad social que hoy muchos buscamos con la escuela, ¿sí? O sea, mejorar nuestra calidad de vida a partir de lo que vamos a hacer en un futuro o del trabajo que hacemos. Esa es movilidad social. Bueno, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Que estos feudos, a quien le debían lealtad en primer nivel, era al señor feudal, no era al rey, ¿sí? Y el señor feudal podía disputarle otros territorios a los otros señores feudales. No sé si no es de su generación, hoy pensaba qué película probablemente han visto de castillos y peleas entre castillos, pero creo no identifico alguna. Pero hace algunos años salió una serie que se llamó El Señor de los Anillos. Y bueno, ahí retratan un poco esta idea, ¿sí? Lo cierto es que este sistema de control comenzó a derivar en el desconocimiento de la autoridad del rey. Y entonces era más respetado o se conocía más al señor feudal que al propio rey, ¿sí? Y en este momento de la edad, de la historia humana, lo humano no podía estar cerca de lo divino. ¿Mm? Hay muchísimas pinturas, fíjense, estas pinturas medievales. A la Edad Media también se le conoce, ¿sí? Como Edad Media, ¿no? Bueno, estas pinturas que ven ustedes aquí en las esquinas son pinturas medievales. Ajá. Si observan con atención, obviamente la persona que está en medio representa ser Cristo. Ajá, pero vean la distancia que guardan los demás personajes de las pinturas con relación a el elemento que guiaba la conducta de los seres humanos. Ajá. O sea, estos reinos católicos, sobre todo en Europa, eran católicos de hueso colorado, que también hay una historia ahí interesante entre la relación que mantuvieron ya después. Pero de entrada, vean cómo lo humano, el ser humano, pasa a un segundo término y en un primer término, ¿quién está? Lo divino, ¿sí? Obviamente este pensamiento, ¿a quién convenía? Pues a la estructura del feudalismo, que el herrero siguiera siendo herrero por todo el tiempo que tuvieran hijos, el carnicero, carnicero. ¿Por qué? Porque los oficios son totalmente necesarios para el funcionamiento de las sociedades. Si no tenemos quien mate a los puercos, a las vacas, a los borregos, pues ¿quién de nosotros podría matar una vaca, un borrego, un puerco y cortarlo para comerlo? Si no tenemos zapateros, que bueno, ya hoy, gracias a la revolución industrial, eso cambió, pero recuerden que en este tiempo todo era hecho a mano. Entonces, si no había zapateros, ¿quién iba a hacer los zapatos, no? Las chanclas, los guaraches. Si no había herreros, ¿quién iba a preparar las herramientas para arar la tierra, por ejemplo? Si no había pastores, ¿quién iba a cuidar los ganados? ¿Sí? Entonces, todos los oficios y, por ejemplo, ustedes que vivieron la pandemia, si tienen familia de profesionistas, ingenieros, licenciados, pues muchos de ellos pudieron estar en casa trabajando, pero los oficios tenían que estar funcionando para que la sociedad, lejos del golpe y la lentitud, que no fuera tan evidente, no fuera tan brutal. Imagínense que no hubieran pasado los recolectores de basura durante la pandemia, ¿no? ¿Dónde hubiéramos metido la basura de, pues ya no les digo de un mes, fueron 2 años, ¿sí? De una semana, si luego con 2, 3 días ya es eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el siglo XV? Y con esto cierro.
surge el movimiento del humanismo, ¿sí? No se confundan. El humanismo pretende regresar a la idea central, al ser humano. Y entonces, por eso estas imágenes, vean ahora la imagen donde está aquí un hombre con la divinidad, ¿no? Vamos a decirle así en términos generales. Vean la cercanía y aparte las figuras renacentistas. ¿Por qué? El humanismo va a estar, o sea, el humanismo es una forma de pensamiento que va a estar dentro del renacimiento, ¿sí? El renacimiento humanista. ¿Qué es renacimiento? Pues a todos nos suena que vamos a renacer. Pero ¿a qué se quería renacer? ¿Sí? A la belleza de las artes griegas y lo muy poquito que se pudiera rescatar de lo romano, ¿eh? Que era la presentación del cuerpo, con sus genitales también, que forman parte del cuerpo, ¿sí? Con la proximidad de los cuerpos, ajá. Y el Renacimiento fue un movimiento que llegó a las artes, a la academia, a la arquitectura, a la forma de pensar de los seres humanos, y entonces, ¿sí? Vemos una diferencia de planteamiento, de idea, entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿cierto? Ya no sé qué hice aquí con la presentación. Ahí estamos. Entonces, el humanismo que va a estar dentro del Renacimiento es un movimiento que piensa rescatar la importancia del ser humano para plantarla dentro de este renacimiento intelectual que se presentaba. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, Hay sí, distintos humanistas, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, entonces esta nueva forma de pensar hace que Martín Lutero, por ejemplo, comience a cuestionar diversas prácticas. Y Martín Lutero va a llevar a cabo la Reforma Protestante, que va a hacer una división al interior de la Iglesia Católica, y hoy hay compañeros y compañeras que se asumen como católicos y compañeros y compañeras que se asumen como cristianos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decíamos? Que nada en la historia del ser humano sucede por generación espontánea. Ya la siguiente sesión vamos a revisar con más detalle estos elementos. Váyanse con esas ideas, por favor. No dejen de entrevistar a sus abuelos y aquí retroalimentamos sus respuestas la siguiente semana. Cuídense mucho, prepárense, estudien y éxito.